Hola a todas las personas que están conectadas en este momento, participando activamente de esta novena Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander. Es para mí y para todo el grupo que presenta la presente ponencia un honor compartir con ustedes estas breves palabras. Bueno, en primer lugar me presento, Eduardo Gabriel Osorio Sánchez, junto con Liliana Yetzira Hernández Granados y Liliana Orbegoso Reyes. En este momento vamos a presentar la ponencia que hemos denominado Conceptualización Epistemológica frente a las tendencias de formación de abogados en el programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. Como su nombre lo indica, nos hemos visto abocados desde el programa de Derecho, con los docentes, con los estudiantes, junto con los egresados, y en un acompañamiento comparado con colegas que se dedican a la educación y a la formación de futuros abogados en el contexto latinoamericano, a revisar los elementos que componen, los aspectos que componen la formación integral de nuestros abogados y abogadas en nuestro contexto latinoamericano. Esto porque nos lleva necesariamente a revisar, evaluar, contextualizar nuestros fundamentos teóricos, epistemológicos y nuestras prácticas para entender si éstas están respondiendo a los desafíos que nuestro contexto nos conlleva, no solo nuestro contexto pues, local, nacional, aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander, sino también a un reto mucho más internacional cuando miramos en cierto nivel comparado con nuestros colegas de Latinoamérica. Y en este contexto se adelantó la investigación que les hemos señalado, que es una investigación que todavía está en desarrollo, tenemos todavía pendiente algunas revisiones teóricas, algunos encuentros adicionales con grupos focales de colegas de otras universidades, pero que sí nos ha permitido en su desarrollo tener una perspectiva general de esas tendencias de formación y cómo estamos abordando nosotros estas tendencias de formación de cara a los retos que nos depara el contexto latinoamericano. La investigación pues tiene dos objetivos generales marcados. Primero es analizar las tendencias contemporáneas para la formación de abogados y abogadas a partir de una visión comparada en Latinoamérica, especialmente entre los países de Colombia, México, Perú y Bolivia, y su relación con los desafíos del contexto y el rol que los futuros abogados y abogadas desempeñarán en estas sociedades. Y a partir de ese análisis, contrastar la conceptualización teórica y epistemológica del programa de Derecho frente a dichas tendencias y desafíos. Para ello, pues, la investigación se ha venido desarrollando bajo una metodología cualitativa que tiene un componente documental con métodos de tipo hermenéutico y también con un componente asociado a la aplicación de grupos focales con profesores de derecho de diversas universidades latinoamericanas, estudiantes y egresados de nuestro programa, así como profesores de la propia Universidad Francisco de Paula Santander, a partir de unos seminarios de discusión que hemos planteado en torno a estos retos y desafíos y nuestro componente y su relación con nuestro componente teórico y epistemológico. En este contexto, en este análisis que hemos hecho hasta el momento, van apareciendo algunos desafíos del contexto que si uno lo mira desde una visión latinoamericana comparada, son desafíos que van muy de la mano con nuestra historia latinoamericana y con unos contextos muy marcados de lo que ha sido nuestra vida republicana. Veíamos tanto en México y Perú como compartimos algunos elementos del contexto que generan retos para la formación de abogados y abogadas integrales. Por un lado, la violencia, la inseguridad, en el caso del Perú, compartimos el conflicto armado, el narcotráfico, un fenómeno que permea todo el contexto en el que se desenvuelven nuestros abogados y también un componente que va asociado a frente a todo esto y ese papel que va a cumplir el abogado en una sociedad que tiene esos problemas muy marcados, como la formación del abogado desde el punto de vista extremadamente legalista, digamos que influenciado por una ley que no tiene matices muchas veces, que se aplica sin entender la teleología para la cual ha sido construida,
pues va generando una confusión sobre el rol que, digamos, debe cumplir ese abogado en nuestras sociedades. Y en este marco de situaciones, por ejemplo, aparecen, digamos, desafíos particulares. Por un lado, en esa confusión del rol, no hay claridad sobre cómo nuestros abogados deben ser formados, si deben ser formados bajo una visión de lo público o deben ser formados bajo una visión meramente privada, muy corporativa, muy enfocada en defender ciertos intereses de grupos empresariales, por ejemplo. Ha habido también una confusión de si el abogado debe tener en el ejercicio de su profesión, debe generar algún impacto que transforme esos desafíos del contexto o por el contrario, debe ser un abogado que se preocupa meramente de lo disciplinar y no debe generar algún tipo de efecto sobre ese contexto. Por lo tanto, cuando hablamos del rol del abogado y en esta visión comparada e incluso supliendo esas dificultades, llegamos a algunas conclusiones o algunos elementos que nos pueden servir para avanzar en el diálogo. Por un lado, en una visión comparada encontramos que los abogados, evidentemente, a pesar de ese rol, esa confusión de roles que se presenta en su formación, sí deben tener una formación direccionada a que con su función mitiguen los problemas del entorno, problemas pues particularmente graves en el caso del contexto en el que estamos mirando, en donde compartimos elementos muy asociados a la corrupción, a la violencia, al conflicto armado, a cómo el narcotráfico permea las instituciones. Entonces debe tener un rol enfocado en esto. Consideramos que para ello es fundamental que el abogado sea formado en investigación, esto porque se ha considerado que la formación en investigación le permite identificar los problemas del entorno, le permite dar soluciones a los problemas del entorno y además fortalece la capacidad de debate del abogado y el análisis crítico de la situación, lo cual se encuentra, digamos, en una visión comparada como necesario de fortalecer si de verdad queremos que ese rol del abogado no sea un rol imparcial, no sea un rol homicidio, sino que tenga un impacto positivo frente a las situaciones particulares de nuestro entorno. Esto evidentemente conlleva también que en su periodo de formación el abogado tenga una formación integral e interdisciplinaria. Aquí aparece una crítica muy particular sobre cómo en algunas escuelas de derecho la formación es eminentemente legalista, muy para ser abogado, mientras que el consenso que hemos venido observando es que la formación del abogado debe ser eminentemente integral e interdisciplinar, debe interrelacionarse con otras disciplinas, esto con el propósito de que el impacto en el ejercicio del futuro abogado tenga las mejores consecuencias para coadyuvar a resolver algunos resultados de los problemas del entorno. Y un componente adicional que tiene que ver con la formación práctica, es decir, desligarnos un poco de esa formación eminentemente legalista, memorística, que muchas veces se plantea en las escuelas de derecho y poner en práctica, incluso desde la propia formación, lo que se enseña teóricamente, pero desde la formación empezar a tener algunos impactos positivos en el entorno. Teniendo estos componentes, uno, al hacer este análisis, digamos, preliminar latinoamericano, puede entender un poco cómo teórica y epistemológicamente el programa de Derecho puede asumir muchos de esos retos frente, por un lado, frente a las tendencias de formación de los abogados, pero con miras a dar algunas respuestas positivas a los problemas del entorno. Primero señalar es que en la Universidad Francisco de Paula Santander, teórica y epistemológicamente se ha admitido desde ya hace unos años la importancia que tiene la escuela estructuralista, esta escuela que reconoce la norma, digamos, reconoce el fenómeno normativo como el punto de partida, pero que no se queda únicamente bajo esa óptica, sino que evoluciona hacia un institucionalismo, una escuela institucionalista. ¿Qué significa evolucionar hacia una escuela institucionalista? Primero, reconocer que
El derecho no es solo un conjunto de normas, que así como hay normas, hay valores, hay principios, hay criterios jurisprudenciales constitucionales, y en este componente, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional juega un papel muy importante en la posible respuesta que el derecho da a los desafíos de contexto. El institucionalismo nos ayuda a interrelacionar el derecho con la sociedad, es decir, reconoce la función social que cumple el derecho en la sociedad y además reconoce que esa función se da en una sociedad heterogénea, diversa, plural, una sociedad compleja, y bajo esa óptica el derecho muta hacia lograr, a tener un cometido, es decir, hay un fin. Y ese fin, a grandes rasgos, está relacionado con el límite del poder como medio para garantizar siempre los derechos y las libertades de la persona. Hay un componente muy importante asociado a la dignidad humana, un valor kantiano que se deriva de ese componente, y el constitucionalismo multinivel, la posibilidad de reconocer que nuestra Constitución se abre a distintos niveles de protección que vienen incluso desde lo internacional, que complementan esas herramientas para la protección de la dignidad humana, es decir, entender el derecho como instrumento de la democracia y garantía de la dignidad y de los derechos de las personas. Ese componente epistemológico, si uno lo mira, digamos que va muy en línea con las discusiones que hemos tenido con los compañeros de otras universidades en cómo el derecho tiene que tener un componente hacia la sociedad. El gran desafío que vamos a encontrar en esto, o el gran reto en la formación de abogados y particularmente en el proceso de formación que nosotros estamos teniendo con nuestros abogados, es cómo lograr que esa visión epistemológica del derecho, entendido no solo como un conjunto de normas, sino con una función específica en la sociedad y que evidentemente tiene que tener consecuencias en el impacto en el entorno, es cómo se lleva a la práctica. Entonces, por un lado, tenemos el gran desafío de que nuestros abogados y abogadas tengan una formación interdisciplinar que responda al entorno. Eso implica, obviamente, flexibilidad curricular, eso implica, obviamente, dialogar con otras disciplinas, y no centrar el periodo formativo únicamente alrededor de las normas. Por el otro, hay un reto asociado a la investigación. De las discusiones que teníamos era la importancia del abogado que investiga, el abogado que identifica los problemas del entorno, el abogado que identifica necesidades, pero que también hace una revisión crítica de esa información. Por lo tanto, la investigación aparece como un eje integrador muy importante en la formación del abogado. Luego hay un tercer reto que es la aplicación práctica del derecho, y esto implica que nuestros abogados en formación no solamente se desarrollen desde el punto de vista teórico del derecho, sino que también hay una aplicación práctica que principalmente la estamos viendo evidenciada. Una de las estrategias del programa de derecho ha sido el consultorio jurídico a través de las clínicas jurídicas, que además es una recomendación que nos deviene desde México, por ejemplo, en cómo la necesidad de que a través de las clínicas jurídicas los abogados en formación puedan ir dando respuesta a las distintas necesidades de grupos poblacionales pues históricamente discriminados, en nuestro contexto pues víctimas de conflicto armado, personal migrantes, en el caso particular de los venezolanos, y por último un reto asociado a cómo lograr garantizar el ejercicio ético de la profesión, que va asociado obviamente a mitigar la corrupción rampante que en nuestras sociedades se van presentando. Entonces, desde ese punto de vista, para tener una modo de conclusión, lo que podemos señalar es que hay grandes retos en materia de formación de nuestros abogados en Latinoamérica, de que el contexto nos plantea como formadores y a los futuros abogados y abogadas les plantea unas metas a alcanzar si queremos impactar de manera positiva a nuestro entorno. Obviamente no vamos a resolver directamente los problemas de seguridad, no vamos a resolver directamente los problemas de corrupción, no vamos a resolver directamente los problemas asociados a la violencia, al conflicto armado interno, pero sí con nuestra labor impactar positivamente en la garantía y protección de los derechos. Desde ese punto de vista, epistemológicamente consideramos que el camino es el correcto, entender el derecho no solo como un conjunto de normas, sino también como una serie de instituciones que tienen como propósito la protección y garantía de los derechos y libertades de las personas, y en ese marco el futuro abogado
o abogada como un instrumento encaminado a dar garantía real a esos derechos y libertades. Aquí les dejo las referencias y bueno, muchas gracias.